Hoy hablaremos de las noches y los días de Brahma y del universo oscilante. La idea principal la he sacado del artículo de Hugh Murdoch, que es catedrático de física de la Universidad de Sydney. Y como físico, pues sabe bastante de qué va la cosa. Y lo que vamos a hacer es comparar un poco la exposición de Blavatsky sobre las principales características del universo, tal como queda descrito en la doctrina secreta, y también de las teorías científicas modernas sobre el universo. Blavatsky se basa principalmente en la filosofía de los antiguos hindúes y de otras fuentes antiguas. La doctrina secreta es en su mayor parte un comentario de dichas fuentes, junto con su propia interpretación y sus puntos de vista. Pero antes de pasar a la obra de Blavatsky, vamos a ver un poco, hacer un resumen del desarrollo de la cosmología científica moderna. Y nos vamos tan lejos como hacia los años 60, un poquito antes, cuando hay un científico que se llama Bondi, que plantea un dilema y dice: ¿por qué está oscuro de noche? Plantea lo que se conoce como la paradoja de Olbers. Por lo visto, esa pregunta ya fue formulada por Halley, el del cometa, en 1720. El problema era si el universo se extiende hasta una infinita distancia. Así que el problema era si el universo se extiende hasta una distancia infinita, el cielo nocturno debería ser entonces uniformemente brillante debido a la luz combinada de las estrellas muy distantes. Este problema siguió sin resolverse durante los 200 años posteriores al planteamiento de Halley. Luego, en 1917, la cosmología moderna coge otro aire cuando Einstein aplica su nueva teoría general de la relatividad al conjunto del universo. Einstein supone, al igual que sus predecesores, que el universo es estático y justifica esa condición introduciendo un nuevo término a su ecuación, que se llama la constante cosmológica. Este término encajaba perfectamente en el marco matemático de la teoría, pero implicaba una nueva ley física, según la cual, cuanto más lejos están los objetos, mayor es su repulsión mutua. Esto no se podía detectar entre objetos cercanos como los del sistema solar, y para el universo como un todo, la repulsión cósmica de los objetos distantes cancelaría la acción gravitacional entre objetos cercanos e impediría que el universo pudiera expandirse o contraerse. Así que tenemos un universo estático. La constante cosmológica solo valdría para mantener este equilibrio, esta cosa quieta. Por aquel entonces, a Einstein no se le ocurrió pensar que el hecho de que el universo se expandiera no solo era posible, sino que además habría resuelto la paradoja de Halley-Olbers. Pero en esa época las pruebas sobre las velocidades de las estrellas distantes parecían sugerir que el universo estaba estático. Pronto se descubren soluciones no estáticas a la ecuación de Einstein y queda demostrado que la solución original para su propuesta es un universo en equilibrio pero inestable. El universo no puede permanecer estático indefinidamente, o bien al final la repulsión cósmica ganará a la gravitación y el universo se expandirá, o sucederá lo inverso y se contraerá. Así que no hay soluciones permanentes posibles a esta ecuación de Einstein. El universo debe expandirse o contraerse. Luego, otros matemáticos plantean abanicos de soluciones posibles, teniendo en cuenta la constante cosmológica o no. Existen varias posibilidades. Bueno, en esa época hay un científico que se llama Hubble,
que trabaja en el Monte Wilson y está utilizando un telescopio de 100 pulgadas y acumula pruebas evidentes de la expansión del universo. En 1924 obtiene fotografías de las llamadas nebulosas que están muy lejanas con una resolución suficiente para demostrar que están compuestas por estrellas y por lo tanto son galaxias como nuestra Vía Láctea. Antes de 1929 ya ha observado en bastantes galaxias, en el espectro de la luz hay un cambio en el espectro de los rojos. Entonces este cambio en las líneas de los rojos le ayuda para establecer la distancia que es proporcional al cambio en el espectro de los rojos. Este cambio del rojo es una medida de la velocidad de recesión, según el efecto Doppler. Y esta es la demostración de que las galaxias están alejándose de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia. La constante de proporcionalidad se conoce pues como la constante de Hubble. Para entender que las galaxias distantes están alejándose de nosotros, no hace falta situarse en una posición de privilegio si aceptamos que todo el universo se está expandiendo. Por lo tanto, desde cualquier galaxia también se podría observar que las galaxias se están alejando de ellas. Es importante ver que nunca se han descubierto cambios en el espectro del azul, que indicaría velocidades de aproximación. Solamente unas pocas galaxias cercanas a nosotros muestran una ligera velocidad hacia nosotros, pero esto se entiende fácilmente por un movimiento aleatorio superimpuesto en la expansión general del universo. En el momento de que se expanden, es posible que algunas se acerquen, pero mínimamente. Ninguna galaxia distante se mueve en nuestra dirección. La expansión del universo resolvió la paradoja de Halley-Olbers y al mismo tiempo demostró tener coherencia con la cosmología relativista. Incluso si el universo fuera infinito, las galaxias más distantes estarían alejándose a una velocidad mayor que la de la luz y por lo tanto nunca la podríamos percibir esta luz. Pero, ¿cuál de las varias posibles soluciones a la ecuación de Einstein proporciona el modelo correcto que representa nuestro universo real? Bueno, después del trabajo de Friedman, Einstein reflexiona y la idea que él había proporcionado de la constante cosmológica dice que no vale, dice que no. Así que la considera un añadido innecesario a su propia teoría y que además estropea la simplicidad lógica. Alguien, por lo visto, le oyó decir que había sido una metedura de pata. Todo el mundo se equivoca, ¿no? Bueno, existen poderosos argumentos filosóficos a favor de la simplicidad o economía de hipótesis, pero nunca llegan a ser concluyentes. El árbitro final debería ser una demostración palpable. Y la mayoría de los cosmólogos, hasta los años 50, insistían en mantener la constante cosmológica porque los modelos que prescindían de ella calculaban que la edad del universo era menor que la edad de la Tierra, con lo cual esto no podía ser. O sea, que se calcula la edad de la Tierra con técnicas radiológicas y luego los otros cálculos dan una edad del universo más pequeña, con lo cual nada. Así que otro científico que se llamaba Eddington siempre prefiere el modelo opuesto por un belga que se llama Lemaitre en 1927. Estamos hablando de principios del siglo XX. Según este físico, el universo empezó con un estado inestable, que es el mismo que había propuesto Einstein en un principio, y a partir de ahí se expande. Y seguiría expandiéndose por siempre. El mismo Lemaitre adoptó más adelante una versión modificada de su modelo, en el que el universo había empezado en un estado superdenso que él denominaba el átomo primigenio. Luego, este universo se expande hasta alcanzar el estado inestable de Einstein
que es cuando la expansión se acaba. Después de un tiempo en este estado, según la teoría, el universo empieza a expandirse más rápidamente, pero no explica cómo. Estos dos modelos muy parecidos parecían ser los únicos que le podían dar al universo una edad suficientemente mayor para justificar la edad de la Tierra. A estas conclusiones llegan manteniendo esta constante cosmológica de Einstein. Pero a comienzos de la década de los 50 hay otros dos físicos que están en el Monte Palomar y utilizan un telescopio no de 100 pulgadas, sino de 200, el doble. Este telescopio demuestra que la escala astronómica de la distancia hasta entonces había estado mal calculada. Se descubre que la distancia de todas las galaxias es mucho mayor de lo que se había supuesto hasta entonces. Por lo tanto, la luz que despiden las galaxias ha tardado mucho más en llegar hasta nosotros y el universo es mucho más viejo de lo que se suponía. Como resultado de ese descubrimiento, está claro que el universo es más viejo que la Tierra, sin necesidad de recurrir a la constante cosmológica. Poco antes del descubrimiento de Bade, hay otro físico que se llama Euler, que propone una modificación diferente a esta ecuación de Einstein. Y en lugar de la constante cosmológica, introduce la idea de una creación continua de materia. Y dice, el universo se expande indefinidamente, pero en lugar de irse adelgazando, lo que hace es crear materia nueva. Con lo cual, el universo siempre permanece igual, porque aunque se expande, como va generando materia nueva, sigue siendo siempre el mismo. Siempre presenta la misma apariencia, la ha presentado en el pasado y la seguirá presentando en el futuro. Esto se le conoce como la teoría del estado estacionario. Las galaxias distantes dejan de poderse observar cuando su velocidad excede la velocidad de la luz. Y su lugar es sustituido por esta materia nueva que el universo va creando, va generando. Mientras se revisan estas escalas de distancias y la escala del tiempo del universo, lleva a estudiar más detenidamente las soluciones de las ecuaciones de Einstein sin la constante cosmológica, que eran las únicas soluciones que Einstein aceptó después de 1930, cuando dijo no, yo me he equivocado y esta constante no funciona. Si se rechaza la constante cosmológica, entonces existen unas propiedades del universo potencialmente observables y cualquiera de ellas, junto con la constante de Hubble, determina una solución particular de estas ecuaciones de Einstein y a partir de ahí las principales propiedades del universo. Todos estos modelos representan un universo que se ha expandido a través de un estado superdenso y del grado de expansión este grado de expansión se ha ido ralentizando, empiezan rápido y luego van haciendo más despacio debido a la atracción gravitacional mutua entre unos y otros. Por lo tanto, no existe repulsión cósmica que contrarreste esta atracción. Si la cantidad de materia en el universo es suficiente, la expansión al final se frenará hasta detenerse. ¿Y entonces qué? Entonces empezará la contracción. Y este proceso se repetirá indefinidamente. O sea que el universo oscilará con fases alternas de expansión y de contracción. Esto lo dicen los físicos, después de haber estudiado 1000 cosas. Por otro lado, si no hay suficiente materia, el universo nunca cesará de expandirse, aunque la expansión se produzca a un ritmo decreciente. Solo pueden establecerse límites por arriba y por abajo de la densidad actual de la materia del universo. El límite superior está por encima y el inferior por debajo de la densidad crítica que indica la línea divisoria entre una expansión inacabable y la oscilación. Así que un cálculo más preciso de la densidad de la materia podría determinar la cuestión, pero no es fácil, ya que una de las mayores incertidumbres es si existe materia no detectada entre galaxias.
Y luego hablaremos de esto. Otro enfoque sería buscar el ritmo actual de ralentización de la expansión. Las medidas de Hubble del espectro de rojos han llegado a distancias mucho mayores y Sandage, otro físico, cree que las últimas mediciones se inclinan por un universo oscilante de 80.000 millones de años para cada ciclo completo de expansión y contracción. Las observaciones no son adecuadas para determinar de manera exacta estos números. La edad actual del universo, según este modelo, es de unos 10.000 millones de años. Estas mediciones también proporcionan pruebas en contra de la teoría del estado estacionario, que era aquel que iba creando materia. Un universo oscilante tiene la misma ventaja filosófica que la teoría del estado estacionario, porque evita la cuestión del principio y el fin del universo en el tiempo. Es más, lo hace sin necesitar de una creación constante de materia nueva junto a una expansión inacabable. Así que el universo se expande indefinidamente, se expande y se contrae, y así desde el principio hasta el fin, sin comienzos ni finales. Conclusión. Aunque la constante cosmológica no sea ya necesaria, muchos creen que es una parte esencial de la teoría y que habría que considerarla seriamente como una posibilidad. Sobre eso la solución no es tan tajante. Por ejemplo, habría que observar tanto la densidad de la materia como el ritmo de ralentización de la expansión. La posibilidad de una conclusión definitiva resulta incluso más remota, pero seguimos teniendo la opción de un universo que se expanderá indefinidamente, por un lado, y de un universo oscilante por el otro. Tampoco podemos ignorar la posibilidad de que nuevos descubrimientos precisen de otras modificaciones, y todas las teorías existentes pueden cambiar completamente hacia caminos insospechados conforme vayan avanzando estos descubrimientos. Sin embargo, un hecho importante que surge de estas reflexiones es que el universo oscilante es un firme candidato de que sea así, de que sea realmente verdad. Y además, ya hemos dicho que tiene un interés filosófico considerable. El que habló de este universo oscilante era Opic, que era un astrónomo que escribió un libro que se llama El universo oscilante, precisamente. Y seguro que, además de revisar los hechos, presenta este universo. Él menciona los días de Brahma en este libro, o sea que seguro que conoce estas teorías antiguas orientales. En resumen, algunos de los estudios destacados sobre la cosmología científica durante el siglo XX son: 1. Por el lado teórico, la aplicación de la relatividad general al universo y la posterior identificación del universo con el espacio, así como la predicción de la expansión y la contracción. 2. Por el lado empírico, primero, el descubrimiento de la expansión del universo, porque se ha visto con los telescopios gigantes. Y 2. La revisión de la escala de distancias que desemboca en la teoría de un universo oscilante, que es una cuestión a considerar seriamente. Punto número 3. Por el lado filosófico, hay un reconocimiento de un universo oscilante sin principio ni fin, que es un concepto filosófico muy sugerente. Este es el resumen de estos descubrimientos científicos del siglo XX. Ahora veremos que todos estos estudios conducen o convergen a los puntos de vista expuestos por Madame Blavatsky en el siglo XIX, y que en aquella época provocaron un revuelo y un gran conflicto con las creencias científicas de la época. ¿Cómo ve Madame Blavatsky el universo?
El concepto del universo de Madame Blavatsky es mucho más amplio y mucho más profundo que todo el material que hasta ahora hemos mencionado de los científicos. No vamos a discutir aquí el punto de vista científico sobre cuestiones como la mente o la vida o la conciencia, porque en estas cuestiones fundamentales la ciencia no está tan segura como cuando está tratando de la naturaleza de la materia universal. Se ha podido hablar del universo físico sin mencionar la vida o la conciencia porque la mayoría de los científicos piensan que esos aspectos surgen a partir de la materia física y que no podrían existir sin ella. Por otro lado, enseguida veremos que esa dicotomía no se plantea en las teorías de Madame Blavatsky sobre el universo. La exposición de Blavatsky sobre el universo está muy bien resumida en el proemio de la doctrina secreta. Y si lo leen detenidamente, pues ya verán. En él presenta tres principios fundamentales. El primero es un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable. Les voy a leer unos cuantos pasajes de su explicación acerca de este primer postulado, pero no lo vamos a leer todo, sino trocitos de los más relevantes, que son los que nos ilustrarán lo que queremos decir. Dice, hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos. Por una parte, el espacio abstracto absoluto, que representa la mera subjetividad. Por otra parte, el movimiento abstracto absoluto, que representa la conciencia incondicionada. Este último aspecto de la realidad una también se simboliza por el gran aliento. El gran aliento toma el carácter de ideación precósmica. Por otra parte, la substancia raíz precósmica es el aspecto de lo absoluto que sirve de base a todos los planos objetivos de la naturaleza. Del mismo modo, la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual. Y por lo mismo, la substancia precósmica es el substrato de materia en sus varios grados de diferenciación. Separada de la substancia cósmica, la ideación cósmica no puede manifestarse como conciencia individual. Y separada de la ideación cósmica, la substancia cósmica permanecería como abstracción vacía y sin ninguna manifestación de conciencia. Del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia, y de la substancia cósmica los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza y llega a la autoconciencia. Así que el espíritu o conciencia y la materia deben ser considerados no como realidades independientes, sino como dos símbolos o aspectos del absoluto. Esto lo dice Blavatsky en el proemio. En el campo de la filosofía y de la ciencia occidental es corriente considerar que esos conceptos duales de espíritu y materia, mente-cerebro, alma-cuerpo, son engañosos o innecesarios. Blavatsky estaría de acuerdo en que son dos conjuntos que forman una unidad fundamental. Pero para ella la unidad se encuentra en un nivel mucho más profundo. Es más, en el pensamiento actual occidental siempre se pone énfasis en el lado material de las cosas. Por ejemplo, dicen, la mente no puede existir sin el cerebro. O dicen, la conciencia no puede existir sin la materia. O sea que para ellos lo importante es el cerebro, lo importante es la materia. Según Blavatsky, los dos polos tienen igual importancia en el nivel más profundo de abstracción. Pero en el día a día, en el nivel más cercano de realidad cotidiana, tiene más importancia el lado espiritual. Y en la literatura teosófica hay muchos ejemplos que dicen que el hombre
es un alma y tiene un cuerpo, y no al revés. Bueno, ello nos lleva al tercer postulado. Da 3 postulados, el primero lo acabamos de ver, el segundo hablaremos después y hablamos primero del tercero, porque el tercer postulado empieza hablando de la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal y de la peregrinación obligatoria para todas las almas que son destellos suyos a través del ciclo de encarnación o necesidad. Es la ley cíclica. Hay que darse cuenta de que la existencia de almas se da por descontado y es lo más importante. Es el alma la que reencarna en el cuerpo, como decíamos antes, ¿no? En la realidad más cotidiana o más cercana es más importante la parte espiritual que la parte material, a pesar de que espíritu y cuerpo, bueno, los dos opuestos son igualmente importantes en un nivel más profundo. Es el alma la que reencarna en un cuerpo. Todas las almas están fundamentalmente unidas y esto es particularmente interesante porque si todas las almas están unidas porque todas forman parte de lo absoluto, esto es la base del concepto de la fraternidad universal, que es lo que postulamos también, digamos, es uno de los el objetivo principal, de hecho, de la plataforma teosófica. Es el segundo postulado, sin embargo, el que nos interesa más en relación con el tema de hoy, el universo. La segunda aserción de la doctrina secreta, estoy citando, es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo, de subida y bajada que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza. Las alternancias como el día y la noche, la vida y la muerte, el sueño y la vigilia son hechos tan comunes y tan perfectamente universales y sin excepción que será fácil comprender que veamos en ellas una de las leyes absolutamente fundamentales del universo. La idea es válida tanto para lo espiritual como para lo material. Por ejemplo, los ciclos de reencarnación del alma expresado en el tercer postulado. Sin embargo, lo más importante es la aplicación de esta ley de periodicidad al universo. Dice en el proemio, la aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo regular de las mareas. Hay otros pasajes del proemio donde Madame Blavatsky expresa esa idea de manera más clara cuando cita lo que ella llama, está constantemente hablando del catecismo oculto. Abreviaremos la cita seleccionando las frases más relevantes. Por ejemplo, dice, ¿qué es lo que siempre es? El espacio. ¿Qué es lo que fue? El espacio. 1. ¿Qué es lo que está siempre yendo y viniendo? El gran aliento. Lo que siempre es uno. Lo que siempre fue es uno. Lo que siempre es y llega a ser y se convierte en algo, también es uno. Y ese uno es el espacio. Procede de fuera a dentro cuando está en todas partes y de dentro a fuera cuando no está en ninguna parte. Se extiende y se contrae como la expiración y la inspiración. Cuando se extiende, la madre se difunde y se esparce, y cuando se contrae, la madre retrocede y se repliega. Eso produce los periodos de evolución y de disolución, el Manvantara y el Pralaya. En esta cita hay 2 ideas muy importantes. La primera es el papel predominante del espacio, del que hablaremos después. Y la segunda es la idea de expansión y contracción del espacio, que también se llama gran aliento. Aunque esos conceptos sean filosóficos, profundizan más
que las ideas científicas comunes sobre el universo material, y vemos en ellos una fuerte afinidad con algunos de los conceptos importantes de la cosmología científica. La expansión del universo se estudió seriamente solo después de 35 años después de que la doctrina secreta se hubiera publicado, que se publicó en 1888. Bueno, pues hasta 35 años después no empiezan los estudios serios de esta expansión del universo. Einstein introduce la constante cosmológica en 1917, aunque después se retractara. El concepto de un universo oscilante, aunque dadas las actuales pruebas disponibles, dadas las actuales pruebas disponibles, tiene muchas posibilidades de ser el correcto. Y tiene un parecido extraordinario con las ideas de la doctrina secreta, este universo oscilante, la expansión y la contracción. Madame Blavatsky, cuando presentó la obra de la doctrina secreta, era plenamente consciente de que iba contra la visión científica de su tiempo. Y dice: muchas son las objeciones contra la doctrina de una inacabable evolución y reabsorción del cosmos, proceso que, según la doctrina esotérica y brahmánica, no tiene ni principio ni fin. Se ha dicho que no puede ser así, porque dicen los científicos, ¿no?, que la filosofía científica moderna tiene todos los argumentos para afirmar que es una necesidad de la naturaleza el que se agote. Los científicos en aquella época dicen: pero no, todo se agota, todo llega a un fin, todo se acaba en la naturaleza. Por lo tanto, ¿cómo va el universo a estar permanentemente yendo y viniendo? No puede ser. Este era uno de los más importantes argumentos. Pero entre los científicos actuales, la idea de un universo sin principio ni fin está muy bien considerada. De hecho, fue una de las ideas que generó la teoría del estado estacionario, aunque actualmente parece que esa idea queda superada por la teoría del universo oscilatorio. Al referirse al concepto hindú de las noches y los días de Brahma, Madame Blavatsky señala que Brahma, para algunos, deriva de la raíz sánscrita brih, que significa crecer o expanderse. Según este concepto tan poético que nos presenta, el universo entero no es más que un soplo de Brahma durante su fase expansiva. Y cuando Brahma inspira, el universo se contrae. Seguro que Opi, el del universo había leído la doctrina secreta. Cuando Madame Blavatsky describe su doctrina en la doctrina secreta, las noches y los días de Brahma, como la inspiración y la exhalación de este mismo, esto es una figura retórica, ¿no? En fin, no hay nadie soplando. Brahma se puede describir como un aspecto individualizado del alma cósmica, o Brahman, la divinidad raíz individual de cualquier unidad cósmica, tanto si se trata de un sistema solar como el nuestro, o si se trata de una individualidad mayor o menor. Brahma, por lo tanto, es la substancia conciencia expansiva y vivificadora de la naturaleza en sus eternos ciclos periódicos de manifestación. Es totalmente distinto de Mula Prakriti, la naturaleza raíz, que es la sombra o el aspecto materia del cosmos. En términos generales, Brahma es la divinidad cósmica, aunque la palabra también se usa en los escritos teosóficos contemporáneos como una entidad espiritual, a partir de la cual una nueva cadena planetaria forma sus 7 principios, o lo que es lo mismo, de quien la cadena planetaria es su encarnación. Cada globo de dicha cadena planetaria, y a mayor escala se puede aplicar a todo el sistema solar, se corresponde no solo con cada uno de los principios de Brahma de una cadena, sino que es como si cada globo fuera un foco
o un nudo en el que la conciencia de ese Brahma está localizada. De la misma manera que en el hombre, en su constitución septenaria, hay diferentes nudos o centros en los que la conciencia que emana del Dios interno se localiza y a través de los cuales funciona, que son los chakras. De hecho, en el caso de las emanaciones humanas, ese Dios interno, durante los periodos de la actividad del Manvantara, es el Brahma del hombre. Cada vez que aparece un sistema solar o una cadena planetaria en manifestación manvantárica, es pues una exhalación de su Brahma o divinidad cósmica. Y del mismo modo, cada inspiración de ese mismo Brahma implica el pralaya o periodo de descanso, la desaparición del ser manifestado en los planos superiores. Sucede lo mismo con el hombre. Cuando está encarnado en la tierra, es como una columna de luz que desciende desde los planos superiores del espíritu a través de todos los planos hasta llegar al cuerpo físico. Y cuando muere y se rompe la constitución, la columna de luz se va retrayendo hacia arriba hasta que alcanza de nuevo los planos espirituales, lo que significa que desaparece en los planos cósmicos, desaparece de los planos cósmicos inferiores. Bueno, pralaya viene de una palabra sánscrita que tiene la raíz li, que quiere decir disolver, y pra, que quiere decir lejos. Es el término general para el estado de descanso o de latencia entre dos manvántaras o ciclos de vida, sea cual sea su magnitud. Durante el pralaya grande o mahapralaya, cada individuo o unidad diferenciada desaparece del universo fenoménico y se transforma en esencia nouménica. Esta esencia es periódicamente y con una duración sin fin la que da nacimiento a todas las manifestaciones fenoménicas de la naturaleza. Así pues, pralaya es la disolución de lo visible en lo invisible, de lo heterogéneo en lo homogéneo. O sea, el universo objetivo vuelve a su causa primordial y eternamente productiva. ¿Para qué? Para reaparecer en el próximo amanecer como un nuevo universo, fruto kármico del viejo, que es su antiguo yo. Para nuestras mentes finitas, pralaya es como un estado de no ser. Y es así para las existencias y para los seres de los planos inferiores etéreos. Cuando aparece un sistema solar a partir de la latencia cósmica al final del pralaya solar y comienza su manifestación desde el espíritu hasta la materia, eso es la exhalación de ese individuo cósmico respectivo, o Brahma, su Brahma. Del mismo modo, cuando un manvantara solar acaba, todas las porciones del sistema solar desaparecen gradualmente de los planos inferiores y se retraen por orden hacia los planos espirituales. Y entonces se produce el pralaya solar, la inspiración de esa individualidad cósmica concreta. Allá donde anteriormente existía un sol con sus cadenas planetarias, ahora no se puede ver nada más que éter cósmico vacío, como el que existe entre una estrella y otra estrella en los vastos espacios estelares. Es más, pralaya y manvantara son solo nombres para el sístole y el diástole del cosmos. El sístole es tomar aire, la inspiración, por lo tanto la desaparición de todo lo que es, y el diástole es al revés, la exhalación o manifestación a lo largo de la escalera cósmica de la vida, desde el espíritu hasta los planos más densos de la entidad en expansión, sea cual sea. Puede ser un sol, puede ser la cadena planetaria, puede ser incluso una galaxia. Y sístole y diástole también son los términos que se utilizan para indicar las manchas solares, que representan las pulsaciones del sol.
Cuando una entidad manifestada en cualquier plano entra en pralaya, los átomos de vida que deja en ese plano se encuentran en un sueño profundo que dura mientras dura el pralaya. Por lo tanto, lo que actualmente la ciencia cree que es espacio vacío es en realidad éter cósmico en estado de pralaya. Y cada parte de ese mal llamado espacio vacío ha sido, desde la eternidad del pasado y volverá a ser en la eternidad del futuro, el campo para la aparición de entidades en manifestación. Manvantaras futuros o manvantaras pasados, que ahora están en pralaya. Madame Blavatsky, volvamos ahora al proemio, en otro pasaje cita un antiguo calendario tamil. Este calendario da numéricamente el periodo de cada día y noche de Brahma y dice que es de 4.320 millones de años, un día digamos, o de 8.640 millones de años el ciclo completo. La noche se considera un periodo de pralaya o descanso cuando no hay vida manifestada, y el manvantara se considera el periodo de día. El calendario tamil da la edad actual del universo como de 2.000 millones de años, aunque Blavatsky dice que eso solo se puede aplicar a la Tierra. Esas cifras están lejos de ajustarse a las estimaciones científicas que dan 5.000 millones de años para la Tierra y 10.000 millones de años para el universo. El tiempo menos razonable para una oscilación completa también es mayor que el tiempo combinado de un día y una noche de Brahma. Los cálculos de los científicos suelen ser 10 veces más largos. Habría que preguntarse qué es lo más impresionante: si la discrepancia entre las cifras o el hecho de que todas ellas, tanto las del sistema hindú como las de los científicos, se miden por miles de millones de años. Esas cifras son ciertamente muy diferentes a las que la Iglesia cristiana daba en la época de Blavatsky, que estimaba la edad del universo en unos cuantos miles de años, ¿no? También difieren bastante de las estimaciones científicas que se hacían en los años 20, que indicaban que la edad de nuestra galaxia, solo la galaxia, era de unos 10 millones de años. Así que ni tanto ni tampoco. Es de esperar que los cálculos actuales varíen conforme se vayan haciendo más descubrimientos. Pero habría que ver si alguno de ellos se llega a acercar y coincidir con el calendario tamil. De todos modos, esta cuestión no debería restar importancia a la similitud de los conceptos del universo oscilatorio. Se pueden hacer otras comparaciones interesantes respecto de la naturaleza del espacio. Según la cosmología científica, las propiedades del espacio están íntimamente ligadas con la materia que lo ocupa. El uno no es concebible sin la otra. El espacio es todo lo que existe. El universo no se expande en un espacio preexistente. No hay espacio, no hay nada fuera del universo. Es espacio que se expande. Es muy distinto del concepto de Newton sobre el espacio absoluto que es, independientemente de que esté o no ocupado por materia. El espacio y el universo son sinónimos, igual que lo son para Blavatsky, aunque para ella el universo es algo más que solo materia. Seguimos con el proemio y dice: para Brahman es simplemente el cosmos que todo lo incluye, o más bien el espacio cósmico infinito, en el más elevado sentido espiritual, por supuesto. Y añade que
la idea de Locke. Locke era otro de estos físicos que decía que el espacio puro no es capaz ni de resistencia ni de emoción. Pero Madame Blavatsky decía que esto es incorrecto, porque el espacio no es un vacío sin límites, ni una plenitud condicionada, sino que son las dos cosas. Pues se encuentra en el plano de abstracción absoluta, la deidad incognoscible, que está vacío solo para la mente finita. En la cosmología científica, una propiedad muy importante del espacio es la curvatura. Nos resulta difícil concebir un espacio curvado tridimensional, puesto que no existe una cuarta dimensión que facilitaría su comprensión. Para entenderlo debemos recurrir a la analogía y descender una dimensión. Por ejemplo, ejemplo de un espacio curvado unidimensional sería la superficie de una esfera. Tenemos una esfera, la superficie es un espacio unidimensional. La superficie de una esfera presenta una superficie cerrada de 2 dimensiones, de curvatura positiva. Imaginemos una hipotética criatura plana, confinada en esa superficie y que desconoce el arriba y el abajo. Para ella, la luz viaja sobre la superficie de la esfera. Si la esfera es muy grande, le resulta difícil apreciar si es curvada o no, o darse cuenta de que si va suficientemente lejos en la misma dirección, volverá al punto de partida. Como nosotros conocemos las 3 dimensiones, esto lo podemos entender. Para ciertos modelos de universo, y especialmente para nuestro espacio tridimensional con una constante cosmológica 0, hay una curvatura positiva que está unida igual que lo está la superficie de una esfera. Ese espacio resulta muy interesante porque, a pesar de que es finito, no está limitado, en el sentido de que nunca se puede llegar a un final. Si se pudiera viajar miles de millones de años luz en la misma dirección, al final volveríamos al punto de partida. Podemos aplicar la analogía de la esfera o incluso la de un círculo que representa un espacio cerrado unidimensional de curvatura positiva. Es interesante leer a ese respecto otras citas de la doctrina secreta que sacamos de varios párrafos relacionados. Madame Blavatsky habla en la doctrina secreta del huevo del mundo y dice: el huevo del mundo es tal vez uno de los símbolos más universalmente adoptados, pues es altamente sugerente, tanto en el sentido espiritual como en el psicológico y el cosmológico. Es un verdadero símbolo porque sugiere la idea de infinitud y de un círculo sin fin. Evoca la imagen del cosmos emergiendo desde dentro del espacio sin límites. Hace referencia al círculo de Pascal. Dice, es el simbólico círculo de Pascal y de los cabalistas, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Pascal es un matemático francés y filósofo, y bueno, él emite esta teoría, ¿no? Dice, se la puedo leer, que es interesante. Bueno, dice esto. Dice, es un círculo cuyo centro está en todas partes. Del círculo, el centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Los cabalistas lo dicen al revés. Añade Madame Blavatsky, dice, los ocultistas orientales están totalmente de acuerdo con Pascal cuando dice que Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Mientras que los cabalistas dicen lo inverso. O sea que los cabalistas dicen que Dios es un círculo cuya circunferencia está en todas partes y el centro en ninguna. Justo lo opuesto. Blavatsky explica que esta idea procede de Hermes Trismegisto. Y también dice que la inscripción original reza así: el círculo cósmico es un círculo
cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, y que Pascal cambió Dios, en lugar de círculo cósmico puso Dios. Si podemos interpretar el círculo cósmico como espacio, volvemos a tener el concepto de la identidad, de la deidad con el universo y con el espacio. Las expresiones el centro en todas partes y la circunferencia en ninguna, o la circunferencia en todas partes y el centro en ninguna, primero resultan un poco un rompecabezas. ¿Y esto qué quiere decir, no? Pero si reflexionamos un poco, veremos que apuntan claramente al concepto científico de espacio curvado. Si observamos el universo desde cualquier galaxia, es igual, un observador en una galaxia o en otra, o en otra, o en otra. Si cualquier observador vería el universo expandirse alejándose de él, como si él fuera el centro. De la misma manera que no existía centro. A ver, sí, exacto. Sin embargo, la versión de la Cábala es bastante más profunda. Dice, no existe un centro para nuestro espacio. De la misma manera que no existía centro en la esfera para esos habitantes imaginarios de los que estaban en la superficie, porque para ellos solo existía la superficie. Del mismo modo, cualquier centro de nuestro espacio estaría en una cuarta dimensión, que es inexistente. Por lo tanto, circunferencia en todas partes, centro en ninguna. Es lo que describe mejor este espacio nuestro curvado. En este punto vale la pena mencionar que para Madame Blavatsky y para los teósofos, la existencia de almas implica la existencia de reinos suprafísicos, en los que probablemente habitan. En alguna ocasión se ha apuntado que bien podrían ser cuatridimensionales. Es posible que nuestro espacio físico sea un corte transversal de un espacio de 4 dimensiones y que nuestras almas puedan extenderse en cualquier momento en la 4ª dimensión e incluso que puedan existir lejos de nuestro mundo físico. Se puede ver por analogía con esas criaturas bidimensionales que creábamos antes, cuyo mundo físico era la superficie de la esfera. Sus almas podrían extenderse dentro de la 3ª dimensión, esto es, en el interior y en el exterior de esta esfera. Al entrar en contacto con el cuerpo físico, deberían residir forzosamente en la superficie de la esfera. Pero si no, no tendrían por qué. Otras veces podrían moverse en todo el interior de la esfera o en el exterior, siempre y cuando no tuvieran este cuerpo físico que los engancha a la superficie de la esfera. Si subimos una dimensión más arriba y resulta que nuestro mundo físico es la superficie de un hiperespacio curvado de 4 dimensiones, vemos que nuestras almas se ven confinadas en esa superficie, que es el mundo físico, pero solo cuando entran en contacto con el cuerpo físico, en las reencarnaciones. Esas ideas son pura especulación, pero son interesantes. Señalemos simplemente que el concepto de un espacio esféricamente curvado hace más factible el concepto de mundos suprafísicos de dimensiones mayores. Y de todos modos, si bien es cierto que no existe una 4ª dimensión para el espacio físico, no tiene por qué necesariamente ser así para espacios suprafísicos. Como reflexión final, recordemos que en las citas mencionadas de Blavatsky hemos visto el concepto de identidad de la deidad con el universo. La deidad igual al universo, o al revés. Ese es el tipo de deidad en la que un científico puede creer si no se siente satisfecho con la filosofía estrictamente materialista. Muchos científicos son materialistas porque para ellos lo único que existe es el universo. Descartan la idea de un Dios
que puede crear un universo y que si quiere puede interferir en sus leyes naturales. Pero una vez Dios no se encuentra fuera del universo, sino que es sinónimo de él, las leyes naturales son sus leyes y la cuestión de interferir en ellas ni siquiera se plantea. No existe creación en el universo. Este existe a perpetuidad, pero tiene periodos de vida activa y periodos en los que la vida, tal como la conocemos, no existe, que son los días y las noches de Brahma. Gracias.